Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer enorme para mí poder saludarlos desde acá, aunque sea a la distancia. Y es un placer enorme también poder compartir con ustedes unos breves pensamientos en este tiempo tan difícil, ¿no? Para el mundo en general, pero mucho más para nuestro querido país. Es un momento de incertidumbre, un momento de angustia y un periodo donde te llegan todo tipo de mensajes de todo tipo, notas periodísticas, notas positivas y no tan positivas, mensajes bíblicos de lo que te puedas imaginar, hasta del apocalipsis. Eh, y bueno, si realmente uno quisiera leer todo lo que le llega y tratar de prestarle atención, no nos alcanzaría el tiempo, entonces uno tiene que elegir más o menos qué leer y qué no para tampoco amargarse tanto, ¿no? Pero ser realistas. Y este pensamiento que les quería compartir tiene que ver con un estado de WhatsApp que leí hace poco que me hizo reflexionar y me llevó también a una historia o un relato de la palabra de Dios. El relato decía más o menos así, no me lo acuerdo con exactitud, pero les cuento brevemente, y decía: si Dios ama tanto al mundo, si Dios ama tanto a la humanidad, si Dios nos ama tanto, ¿por qué permite las cosas que pasan en el mundo? Tanto sufrimiento, tantas cosas terribles. Y decía, ¿dónde está Dios cuando se lo necesita? Y como una pequeña respuesta a ese mensaje decía, Dios está exactamente donde lo pusieron. Me hizo reflexionar. Nosotros, ¿dónde ponemos a Dios? Yo, Graciela, que tengo una mirada crítica a veces de las cosas, que veo la injusticia con dolor y todo, pienso, ¿dónde pongo a Dios la mayoría de las veces? Y esto me llevó a un relato de la Biblia, que si lo quieren lo pueden leer, yo se los voy a contar brevemente, que cuenta la historia de un rey. Esta historia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y cuenta la historia de un rey que nació, podría decirse, por gracia divina. Cuenta la historia que su padre enfermó de muerte, el profeta Isaías le dijo que iba a morir y oró a Dios y se humilló y le pidió a Dios y Dios le dijo, voy a añadir 15 años de vida más a tu vida. Y en ese periodo tuvo un hijo. Este hijo se llamaba Manasés. Dice la Biblia que Manasés empezó a reinar a los 12 años. O sea que él tuvo una enseñanza en los caminos de Dios y tuvo la oportunidad de recordar las oraciones piadosas y las enseñanzas piadosas que había aprendido en su familia. Pero ¿dónde puso a Dios Manasés? Cuenta la Biblia que de los 20 reinados que hubo en el pueblo de Judá, el de Manasés fue el peor de todos. ¿Qué pasó? Cuenta la Biblia que profanó el templo de Jerusalén, que mató a los profetas, que erigió altares a los dioses falsos, que sacrificó a sus propios hijos, que adoraba a los astros, a las estrellas y al sol. No solamente pecó, sino que llevó a su pueblo a la perdición. Todo lo peor que pudo hacer, lo hizo, y más también. Dios le advertía en el medio de todas estas cosas por medio de profetas, pero él no quiso escuchar. Y la consecuencia de su pecado, tarde o temprano llegó. Dice que vinieron los asirios y lo capturaron, se lo llevaron cautivo y
cuenta o se sabe que los asirios son muy crueles cuando se llevan a alguien cautivo. Dice que lo encerraron, lo maltrataron, lo esposaron con grilletes, lo humillaron. Y él se ve que oró a todos los dioses que había adorado y ninguno le respondió. Pero cuenta la Biblia que lloró amargamente y se humilló ante Dios y le pidió perdón y lo reconoció como su Dios verdadero y como el Dios de sus antepasados. Y Dios lo perdonó. Tal es así que el nombre Manasés significa el que hace olvidar o el que olvida. Dice que Dios lo perdonó y le devolvió su reino en Judá. Y él trató en este periodo en que volvió en restaurar el templo, en eliminar los altares que habían erigido los dioses falsos y en volver a encauzar al pueblo en los caminos de Dios. No le fue muy fácil, porque las consecuencias del pecado tardan en restaurarse, pero trató dentro de todo de poder encaminarse nuevamente. Entonces, mi reflexión iba a que él se acordó cuando peor estuvo en donde había dejado a Dios. Y recurrió nuevamente a él, dice la Biblia. Y dice que Dios en su misericordia lo restauró. Mientras leía esto, yo pensaba, ¿qué nos tiene que pasar o qué cosas tenemos que hacer o qué lejos tenemos que caer para acordarnos en dónde pusimos a Dios? ¿Tenemos nosotros la paz de Dios frente a lo que está pasando en el mundo? ¿Tenemos nosotros en claro que nuestra misión es también llevarle paz a los que están lejos de Dios y tratar de que se reconcilien con Dios? Acabamos de vivir las Pascuas y si uno se pone a pensar, la mayoría de la gente escuchó hablar de Dios y saben lo que significan las Pascuas, pero ¿están todos atentos a escuchar la voz de Dios y a hacer lo que es realmente correcto? ¿O buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos? Cuando ya no podemos más, cuando vemos que no podemos solos. Con esto quiero compartirles un pasaje de la Biblia que se encuentra en Isaías capítulo 55, que tiene como título Misericordia gratuita para todos. Pues yo mientras leía este relato pensaba, ¿por qué será que Dios quiso que aparezcan en la Biblia, en su palabra, las dos partes de este relato? Porque tranquilamente podrían no haber puesto la primera, ¿no es cierto? Solo la segunda. Pero sabemos que Dios tiene un propósito para todo, incluso cuando la humanidad no la está pasando tan bien. Dios también tiene un propósito. Y en Isaías capítulo 55 dice en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces dije, el propósito de Dios es enseñarnos, mediante esta historia, que Dios es misericordioso, que si nos humillamos profundamente y nos arrepentimos y reconocemos el lugar que le damos a Dios y si le damos el primer lugar, Él nos hará prosperar, Él nos bendecirá, Él nos regalará su misericordia gratuita. Y dice así en el mismo capítulo de Isaías 55, en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y el hombre sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bueno, hasta aquí, hermanos, este breve pensamiento en donde quería compartirles esta reflexión en que quizás a veces esperamos de Dios cosas que nosotros no le damos el debido lugar. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios que nos provee lo que necesitamos y que no nos va a dejar que nada nos pase si Él no tiene un propósito para ello. Entonces, quiero compartirles este breve pensamiento en el cual nos hagamos una pregunta: ¿qué lugar le doy a Dios?